Génesis capítulo 11. Este capítulo se divide en tres partes. La primera parte nos habla de la Torre de Babel, la segunda de la descendencia de Sem, hijo de Noé, hasta Abraham, y la tercera parte inicia la historia de Taré y su hijo Abraham. De los versos 1 al 9 encontramos la historia de la Torre de Babel. Este pasaje explica cómo se esparcieron las naciones por toda la tierra del mundo antiguo. Contiene un mensaje de juicio. Lo que era el orgullo de los hombres fue precisamente lo que provocó su caída y lo que más temían. Fue lo que vino sobre ellos. Una característica universal de la arquitectura babilónica fue la torre o los sigurat. En cada ciudad había una que servía como templo religioso. Estos eran enormes terraplenes artificiales hechos de ladrillo, elevándose algunos hasta 100 metros sobre la superficie. Construidos en los centros de las ciudades, terminaban en un templo dedicado a una divinidad pagana y en las antiguas inscripciones están representados como si llegasen al cielo. En aquel entonces, todos los seres humanos tenían un solo lenguaje y todos hablaban las mismas palabras. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esta región fue el centro del cual la raza humana comenzó a esparcirse después del diluvio. Sinar era un valle muy fértil, ya que estaba regado por los ríos Tigris y Éufrates. La región es mejor conocida por su asociación con Babilonia. El propósito de los edificadores de la torre descrita en el Génesis no era tener acceso al cielo, sino para que la torre fuese vista desde lejos y así sirviera de punto de unión para los habitantes de la tierra. Ellos querían conservar la unidad para que no hubiera más que una nación y que ellos fuesen engrandecidos en esta nación. Por eso dijeron, hagámonos un nombre. Dios se puso en contra de ellos y los esparció por cuanto el propósito de él tenía que ser desarrollado mediante un pueblo escogido, cuyos conocimientos superiores de la verdad divina no debían ser suprimidos por la tiranía pagana de una dictadura universal. Dos fueron los grandes pecados de ellos. Número 1, sus deseos estaban en contra de la voluntad de Dios, quien les había dicho que llenaran la tierra. Al establecerse en una sola ciudad, estarían desobedeciendo ese mandato. Número 2, buscaban independizarse totalmente de Dios, pues dijeron, hagámonos un nombre. Dios estaba excluido de sus planes y sus metas. Es probable que en todo esto estuviese la mano del ambicioso Nimrod. Él deseaba una monarquía universal, para lo cual, bajo pretexto de una unión encaminada a dar seguridad a todos, se amañaba para buscar tenerlos a todos bajo su poder. Los juicios divinos pronto descubrieron estos engaños, para demostrar que la unidad humana sin Dios es superficial. Simplemente introdujo la confusión de sonidos en el lenguaje humano. Inmediatamente se produjo el caos. El gran proyecto fue abandonado y aquella sociedad unida pero infiel quedó desmenuzada en fragmentos. Babel significa, por eso, confusión. Los hijos de los hombres quedaban así definitivamente dispersados y nunca más volvieron a reunirse, ni volverán jamás a hacerlo, hasta aquel gran día en que el Hijo del Hombre se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. De los versos 10 al 26 está el registro genealógico que se traza desde la línea de Sem, hijo de Noé, hasta Abraham. En el capítulo anterior, el escritor, quien es Moisés, había trazado las familias de la tierra que procedían de los 3 hijos de Noé. Aquí dirige su atención nuevamente hacia los semitas. La genealogía de Sem es vertical y está diseñada para mostrar los ancestros legítimos. En el mundo antiguo, a menudo se usaba este tipo de registro para establecer la autenticidad de un rey o dinastía. La lista de los versos 10 al 26 muestra la línea directa desde Sem, quien había sido bendecido, hasta Abraham,
para autenticar la transmisión de la bendición divina hasta este último. Puede notarse en esta genealogía el descenso de la longevidad. Sem alcanzó todavía los 600 años, una edad muy por debajo de la de los patriarcas de antes del diluvio. Sus tres más próximos descendientes ya no llegaron a los 500 años. Los tres siguientes ya no alcanzaron los 300, y después de ellos ninguno alcanzó los 200 excepto Taré, y no muchos siglos más tarde Moisés vivió 120 años. Heber, de quien toman el nombre los hebreos, fue el más longevo de todos los que nacieron después del diluvio, o sea, de los hijos de Sem, lo cual fue quizás un premio a su estricta adhesión a los caminos de Dios. Sem todavía vivía cuando nació Taré. Tenía 320 años. La Biblia nunca menciona la fe de Sem, pero es lógico creer que la fe de Noé ejerció una influencia positiva en su vida. Es muy posible que Abraham también haya conocido a Sem, ya que tenía 110 años cuando falleció su antepasado. De modo que en Sem tenemos un eslabón directo entre Noé y Abraham, dos hombres de fe que han impactado para bien a muchas generaciones. De los versos 27 al 32 comienza la historia de Abraham, cuyo nombre es famoso de aquí en adelante en ambos testamentos. Nació en Ur de los Caldeos, lo que hoy es Irak. Su padre era Taré, de quien se dice en Josué 24 que servía a dioses extraños. Se mencionan también sus hermanos, Nacor, de cuya familia tanto Isaac como Jacob tomaron esposa. Harán, el padre de Lot, de quien se dice aquí que murió antes que su padre Taré. Su esposa fue Sarai, de la que Abraham mismo dijo que era hija de su padre, pero no hija de su madre. O sea, Abraham era hermano de Sarai por parte de padre. Era 10 años más joven que Abraham. Su salida de Ur de los Caldeos con su padre Taré, su sobrino Lot y el resto de su familia, en obediencia al llamado de Dios, de lo que veremos más adelante en el capítulo 12. El presente capítulo los deja en la ciudad de Harán, lugar a medio camino entre Ur y Canaán, donde vivieron hasta la muerte de Taré. Si lo aplicamos al plano espiritual, podemos decir que muchos llegan hasta Harán, pero no alcanzan a llegar hasta Canaán. No están lejos del reino de Dios, pero tampoco entran jamás en él. En todo esto vemos que el linaje de Cristo se iba desarrollando a través de las generaciones hasta que se cumplió aquel día. Pero el linaje de Cristo ahora continúa en cada generación y corresponde, como en aquel tiempo, a los padres transmitir el mensaje de salvación, pues la salvación que es por medio de Cristo no se impone, se puede inculcar, pero no se obliga. Son nuestros hijos los que más deben preocuparnos a la hora de predicar, pues sus vidas están en riesgo si no lo hacemos. El Evangelio de Cristo debe ser el mensaje más importante que se debe escuchar en casa, pues sin ese mensaje de nada sirve todo lo que logre nuestra descendencia. Y si quieren una prueba de eso, solo hay que mirar cómo está el mundo a nuestro alrededor. Por eso hoy, en nuestra meditación diaria, digámosle al Señor: Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, ayúdame.